Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. ¿Qué tanto sabes de ingeniería civil? Que mi papá es uno de esos. Ok. ¿De civil? Es ingeniero. Es la mitad. Es ingeniero, Porque mi papá y, es ingeniero. y es muy civilizado. Sí, totalmente, sí. Sí. Nació en la civilización. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita. ¿De qué se va tan? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. ...12 de junio de 1806. John Augustus Roebling nació en Mulhausen, en el Reino de Prusia, hijo de Friedrich Dorothea Roebling y Christoph Polycarpus Roebling. Ok. Sus padres reconocieron a su inteligencia a una edad temprana. Era un niño genio. Así que su madre hizo arreglos. Su madre, Friedrich, hizo arreglos para que se fuera a sus 15 años a la ciudad de Erfurt a recibir educación en matemáticas y ciencias. En 1824 aprobó el examen de agrimensor, que son los que andan ahí midiendo terrenos y todo ese pedo. Con palos, ¿verdad? Y usando las estrellas, porque eso se oye como algo mágico. Tenemos un nigromante, un agrimensor, y vamos a ver dónde es el mejor lugar para poner un cementerio. Ándale, es como es topografía, pero Pero se oye más vergas. era topografía de esos tiempos. Ese mismo año se metió a la Bau Academy en Berlín, donde estudió ingeniería y arquitectura por 2 semestres. En 1825 consiguió un trabajo gubernamental en la provincia de Arnsberg y pasó los siguientes 4 años trabajando en el diseño y supervisión de la construcción de caminos militares. Entonces, vamos a hacer que pase el ejército por aquí, vamos a tirar tu casa, sorry. O construir toda la Panamericana que tenemos en todo México y Sudamérica. Durante este periodo realizó bocetos para puentes colgantes sobre los ríos Ruhr y Lenne que nunca se construyeron. En 1829 regresó a casa para elaborar su tesis y prepararse para su segundo examen como ingeniero, pero por razones que no conocemos nunca tomó el examen. Se enteró de Mothman. Güey. La gente que construye puentes colgantes los visita Mothman. Sí, dijo, no, mejor. No, ¿para qué quiero el examen? O sea, ya tengo el conocimiento. Los ingenieros tenían dificultades para avanzar y lograr movilidad económica en la sociedad prusiana, en parte debido a las guerras napoleónicas que suprimieron la inversión en infraestructura. Así que el 22 de mayo de 1831, Roebling partió de Prusia con un grupo de migrantes con destino a Estados Unidos. Entre ellos iba su hermano mayor, Karl Roebling, y el ingeniero Johann Adolphus Etzler, quien creía que podía crear una utopía tecnológica en los Estados Unidos. Yes. Dijo, vámonos a Estados Unidos y hacemos nuestra propia sociedad utópica. Todo va a estar bien. ¿Qué vas a hacer? Barbero, tú vas a hacer una sociedad utópica. Hey, es el sueño americano, güey. Yes. La tierra de la oportunidad. Al llegar a Pensilvania, los hermanos Roebling tuvieron una disputa con Etzler y el grupo se separó. Así que los Roebling dijeron, mejor vamos nosotros a hacer nuestro propio asentamiento acá alemán. Compraron 640 hectáreas de terreno en el condado de Butler con la intención de establecer un asentamiento granjero alemán llamado Germania y después lo renombraron a Saxenburg. De Saxon, ¿ok? Cuando llegaron los hermanos Roebling, Estados Unidos estaba en las últimas etapas de un auge económico, pero esto terminó en el pánico financiero de 1837, que fue también una depresión. No sabía. Ajá. Pero pues ahí fue... Pero con más sustos. Este fue un pánico, no nomás fue una o sea, depresión. el pánico financiero fue un... y la depresión fue un... Sí. La diferencia. Ese mismo año su hermano Carl murió, así que John tuvo a su primer hijo, Washington Augustus. O sea, como que dijo, pues hay que mantener el equilibrio aquí en la familia. Exactamente, si no se desbalancea el planeta. Ajá. Entonces Washington Augustus nació y luego decidió John abandonar el trabajo de granja y regresar a ser ingeniero para poder mantener bien a su hijo. Primero trabajó en la mejora de la navegación fluvial y en la construcción de canales. Trabajó para los ferrocarriles como topógrafo. Luego comenzó a trabajar en el diseño de puentes colgantes. En 1840 le escribió al diseñador de puentes colgantes Charles Ellet Jr. y le ofreció ayuda con un puente cerca de Filadelfia. Y en 1841 comenzó a producir cuerda de alambre en Saxonburg para utilizarla en sus proyectos. O sea, antes le hablabas a alguien así de que, hey, ¿necesitas un puente? ¿Quieres que cuelgue ese puente? Estás hablando con la persona correcta, güey. Voy para allá.
Ibas vendiendo puentes colgantes de puerta en puerta. Sí, pero si entre una puerta y la otra no había. propia cuerda, ¿eh? De hecho, sí, güey. O sea, el pedo Sí. fue decir, puedo poner mi propio negocio para hacer el alambre, la cuerda para Pero poder. entonces tengo que vender el puente que... Ajá. Entonces, Es que los así. pilares están sobrevalorados. Sí, hola amigos alemanes, ¿se acuerdan que estábamos haciendo cosas de granjeros? Pues ahora no, ahora vamos a hacer alambre. En 1845 construyó un puente colgante en Pittsburgh sobre el río Monongahela y pasó los siguientes años trabajando en diferentes puentes y acueductos. Su hijo Washington comenzó a trabajar con él después de que se graduó también como ingeniero civil en 1857. Juntos trabajaron en el puente sobre el río Allegheny en Pittsburgh en 1860 y comenzaron a trabajar en un puente sobre el río Ohio en Cincinnati. Y John comenzó a soñar. Su sueño era construir un puente que conectara Manhattan y Brooklyn, Oh, ok. que cruzara todo el East River. Pero luego llegó la guerra civil. Eso se puso en suspenso. Después de la guerra, lograron terminar el puente de Cincinnati en ¿Se 1867. puso en suspenso el puente suspendido? Sí, estábamos de, güey, ¿qué va a pasar con el puente? Lo No queremos sé. suspender, pero está suspendido. Pero no de que ya esté suspendido, se suspendió. ¿Me entiendes? Entonces está en pausa. Sí. Si estuviera suspendido, como queremos, ya estuviéramos cruzando. Pero está suspendido de que hay una guerra. Es difícil ser un ingeniero civil. La neta es muy confuso. John comenzó a diseñar lo que ahora se conoce como el Brooklyn Bridge, o el puente de Brooklyn. Elaboró diseños con enormes torres para sujetar los cables y empezó como que a imaginarse todo eso. Pero primero era un sueño, ahora ya lo estaba diseñando tal cual. La legislatura del estado de Nueva York contrató a una empresa para construir un puente sobre el río. Roebling fue elegido como el ingeniero en jefe, presentó su plan. Según este plan, el puente sería más largo y más alto que cualquier puente colgante construido anteriormente. Iba a incorporar carreteras y vías férreas elevadas y los peajes y las tarifas iban a proporcionar los medios para pagar el puente. Es de, que vamos a cobrar porque la gente pase aquí en tren o en carro y todo y con eso No se pagamos paga. el puente. Como todas las carreteras federales en México. Se supone. Que seguimos pagando. No sé cuándo se van a terminar de pagar. Han de estar Están muy hechas caras. con oro. Ajá. Sí, güey. Y también incluiría un paseo elevado que serviría como un camino así nomás para andar ahí caminando. La propuesta recibió muchos elogios tanto en Brooklyn como en Manhattan. Y los residentes predijeron que la apertura del puente entre Nueva York y Brooklyn tendría tanto impacto como el canal de Suez o como el primer cable telegráfico transatlántico o el primer ferrocarril transcontinental. O sea, era así un big deal cabrón. O sea, Sí, todo algo monumental. sí. Sin embargo, a principios de 1869, algunas personas comenzaron a criticar el proyecto. Decían que era demasiado caro o que era demasiado difícil de construir, que ambas eran ciertas. Ajá. Para disipar las preocupaciones sobre el diseño del puente de Nueva York y Brooklyn, Roebling organizó una fiesta del puente en marzo de 1869, Yes. donde invitó a ingenieros y miembros del Congreso a ver sus otros puentes. Los ingenieros se la pasan a toda madre, ¿verdad, güey? Sí, güey. Todos así con camisa de botones de manga corta, corbatita. Y una mancha de tinta en la bolsa donde va la Hablando de pluma. cómo les cagan los arquitectos, güey. Esos güeyes nomás lo diseñan, yo tengo que hacer que funcione. Sí, pero pues ahí vamos a hacer una fiesta de que es temática, de que de puente. De puente, vamos a hacer puentes. El 28 de junio de 1869, John Roebling estaba parado en el borde de un muelle, decidiendo el lugar donde se iba a construir el puente. Dice, ok, estamos aquí cerca del muelle, vamos a ver, aquí vamos a empezar a construir. De repente iba llegando un ferry y le aplastó el pie contra el muelle. Le tuvieron que amputar los dedos de los pies Oh my, wow. y luego se negó a recibir tratamiento médico. Dijo, no, yo me curo con terapia de agua. Terapia de agua. Terapia de agua. ¿Es tomar agua? ¿Meterte No. al agua? Es terapia de agua, es que estén constantemente echándote agua en la herida. Ajá. Ajá. Curiosamente Perdió el pie. no mejoró. Murió de tétanos. El 22 de julio de 1869. Como es que el tétano sabe guardar, puede no respirar por semanas. Por No 24 se ahoga. días. Ajá, no se ahoga, sí. Entonces murió de tétanos y no vio su Su puente. puente. Se quedó en su sueño. Porque lo atropelló una de las cosas más lentas De la historia. de la historia. O sea, porque el güey dijo, Lo no, no, atropelló no. algo que estaba en otro tipo de tierra, güey. O sea, esta cosa está en agua, él estaba en tierra y aún así logró que lo atropellaran. Ajá. Le aplastó el pie. O sea, el güey se pudo haber salvado, pero él dijo, no, no, no. ¿Qué es eso de la ciencia? A mí yo nada más creo en las matemáticas y los cables. Soy ingeniero, ajá. Eso de la medicina, como que no. Mira, vector Y del agua va
sacar el vector X de la tuberculosis y se va a salir. Es física. Su hijo, Washington Roebling, que había sido oficial de la Unión en la guerra, de hecho fue un héroe de guerra, asumió el cargo de ingeniero en jefe. Nepo baby. John Roebling había optado por construir el puente con acero en lugar de hierro como se había utilizado en puentes anteriores, porque el acero lo iba a hacer más fuerte. De hecho, calculó este güey así, necesitamos que, o sea, así la fuerza que necesita el puente, hay que hacerlo muchas veces más fuerte de lo que necesitamos. Como debería ser, por si las dudas. Sí. Sí, creo que en ingeniería siempre es más. Si no era cuestión de dinero, creo que habrían muchos más ingenieros, porque así que ¿cuántos cables necesitamos? Putero. Un putero de cables. Sí, obviamente Y tenían ya. que usar acero porque iba a ser más fuerte que el hierro y porque era el puente más pinche grande que se había construido hasta ese momento. Y eso que no sabía que eventualmente iban a haber miles y miles de carros, Ajá. trocas, RVs. Elefantes, pero llegaremos a eso. Wow, my God, esto se pone interesante. Washington realizó varias mejoras importantes en el diseño del puente y desarrolló aún más las técnicas de construcción. La construcción por fin empezó el 2 de enero de 1870. Para hacer los cimientos, se hundieron en el río unas enormes cajas sin fondo como cajones. Se les bombeó aire comprimido, lo que permitió que pudieran cavar por dentro, y luego se construyeron unas torres de piedra encima de estos cajones que se fueron hundiendo hasta que llegaron al fondo del río. Ok. Obviamente fue un trabajo bastante complicado. El hijo de John Roebling entró en uno de estos palcos para supervisar el trabajo y se vio envuelto en un accidente del que nunca se recuperó por completo. Lo atropelló un avión. En 1870 se produjo un incendio en uno de los cajones. Desde dentro del cajón, Roebling estaba dirigiendo los esfuerzos para extinguir las llamas. Lograron quemar en el agua algo. Ajá. Hay algo con esta familia de ingenieros, ¿no? Mira, el río en Ohio cada rato se estaba quemando, güey. O sea, sí. En esa época el río estaba en fuego cada cierto tiempo. Y trabajar con aire comprimido dentro de estos cajones le provocó la enfermedad por descompresión. Oh, wow. Le dieron the bends. Los bands. Destrozó su salud y le impidió visitar el sitio de construcción otra vez. Entonces era el ingeniero en jefe, pero ya no podía ir a visitar el sitio de construcción porque estaba enfermo. Entonces, luego se creyó que tenía neurastenia, que en la época era una debilidad mecánica de los nervios. O sea, si tenías... Era como una mezcla entre artritis, reumatoide y otras cosas. Okay. O sea, como muchas... Sí, ya no puedes aplastar. Básicamente es tus nervios ya no sirven. Ok. ¿Qué es? Es neurastenia. No sabemos por qué sirve, o sea, por qué o cómo ni nada, pero así le decían. Esto lo llevó a una adicción a los medicamentos. El punto es de que su salud estaba de la chingada. Se tuvo que quedar en su casa en Brooklyn y su esposa Emily era la que llevaría las instrucciones a los que estaban construyendo el puente todos los días. Oye, hay un juego de niños donde aprendes cómo se echa a perder un mensaje, ¿no? Teléfono chino. Aquí están mandando instrucciones de ingeniería de una persona. Esto va a salir muy bien. Ajá. Bueno, o sea, el güey que quería hacer el puente se murió porque lo atropelló un ferry, el pie. El hijo le dio descompresión. Y descompresión. Se hizo adicto. Y fuego en el agua. Fue bueno, pues que mi esposa se haga cargo, güey. Pero sí me entendiste, mi amor. A ver, entonces, si la cuestión está en 35 grados, hay que cablear con... Pero ¿los grados son Fahrenheit o son centígrados? ¡Chingada madre! Entonces, Emily era autodidacta. Aprendió sobre la construcción de puentes e ingeniería civil nomás de ver a su esposo trabajar, güey. Oh, wow, qué vergas. Asumió gran parte de las funciones del ingeniero en jefe, incluida la supervisión diaria y la gestión del proyecto. Y aunque la pareja planificó conjuntamente la continuación de la construcción, Emily, o sea, porque literal se ponían, o sea, no, el güey nomás llegaba y le decía, diles que hagan esto. Era, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y él le decía, mira, está pasando este pedo, yo opino esto. O sea, ella... Creí que nomás era como una mensajera. No, se involucró. No, ella se involucró de lleno porque pues, es un pinche proyecto enorme, güey. Es un puente. Ajá, o sea, y pues, también le gustaba. Emily, de hecho, hubo un punto en el que ya los jefes de la ciudad estaban de... Pues ese güey nomás está ahí en la cama en su casa y no va a haber nada. O sea, ya hay que quitarlo, ¿no? Y ella decía, no, es que o sea, pues yo estoy supervisando la obra, pero estoy consultando con él muchas cosas. Y ella... Él sabe mate. Sí. Ella presionó para que no lo corrieran después de enfermarse. Una vez terminados los cajones, se construyeron pilas encima de cada uno de ellos sobre los cuales se iban a levantar ya las torres de mampostería. La construcción de las torres fue un proceso complejo que tomó 4 años.
En 1875, mientras se construían las torres, el proyecto ya había agotado su presupuesto original de $5 millones. Dos comisionados de puentes, uno de Brooklyn y otro de Manhattan, solicitaron a los legisladores del estado de Nueva York que les dieran más dinero, otros $8 millones para seguir con la construcción. Me iba a burlar de que hace un comisionado de puentes, pero ya me acabas de contestar. Consiguen dinero para hacer puentes. El primer cable temporal se tendió entre las torres el 15 de agosto de 1876, pero para diciembre de ese mismo año aún no se había adjudicado un contrato de acero para los cables permanentes. Este cable nomás era por mientras, en lo que iban ocupando las cosas. Finalmente, el contrato fue adjudicado a Lloyd High en enero de 1877. Entonces, en agosto tenían un cable temporal y estaban medio trabajando ahí. En enero fue de, bueno, vamos a comprar los cables este güey. Ahora sí, ajá. Tiene que empezar a hacerlos. O sea, tú no los le acaban de dar la... Sí, ok. Mientras se hilaban los cables, también comenzó el trabajo de demolición de edificios a ambos lados del río para hacer los accesos al puente. Porque pues había casas, había... Sí, terminaba ahí en casitas que estaban que tenían muy buena vista. Sí, este trabajo se completó en septiembre de 1877. Para mayo de 1878, los cables principales estaban completos en más de 2/3 del puente. Sin embargo, en junio de 1878, uno de los cables se deslizó. O sea, como que se movió cuando no debería moverse así, tan a madre. Como que no se reventó, pero como que se venció poquito. Ajá. Y mató a 2 personas e hirió otras 3. Que es un pinche cable. Sí, he visto que cortan personas a la mitad. Sí, bueno. Una investigación posterior descubrió que High había sustituido alambre de calidad por alambre inferior en los cables. Hyde Pérez se llamaba. Ajá. De 80 anillos de alambre que se probaron, solo 5 cumplieron con los estándares que le habían pedido. El güey, para embolsarse más dinero, usó material culero. Y se estimó que High había ganado unos $300,000 al hacer este desmadre, este engaño. O sea, el güey se embolsó $300,000 nomás por usar material de menos calidad. En este punto ya era demasiado tarde para reemplazar los cables que ya estaban. Entonces tuvieron que, ahí Washington se puso a hacer Washington y Emily hicieron el cálculo y dijeron, este cable nos va a bajar el margen de error que tenían es, necesitamos que este puente sea entre 6 y 8 veces más fuerte de lo que tiene que ser. Ajá. Con este cable ya nada más iba a ser 4 veces más fuerte o más sólido lo que tenía que ser. Ok. Entonces estaba funcionando. Antes podía pasar 6 elefantes, ahora nomás 2. 3. 4. Pero está hecho para que aguante a un güey. Ajá. Ahora, lo que tuvieron que hacer fue, dejamos ese cable y lo reforzamos. Le agregamos el cable ese culero. Le ponemos cable. Lo vamos a reforzar y vamos a poner más cables para sustituir la mamada que hizo este güey y vamos a hacer que este güey lo pague. Le ponemos un chingo de duct tape. Con eso, güey. De hecho, para evitar controversia pública, no corrieron al contratista que hizo esto mal. Lo que hicieron fue hacer lo que él pagara todo este trabajo extra. La reparación. Sí. Entonces, con ese dinero extra que se había robado, al final el güey tuvo que regresarlo a manera de corregir la mamada que hizo. El contrato por el cable restante se otorgó a la compañía de John Roebling & Son. Y el 5 de octubre de 1878, el último de los cables pasó por el río. 8 años después de que empezó la construcción, güey. La construcción de la superestructura del puente comenzó en marzo de 1879. Ese mismo julio, los fideicomisarios decidieron adjudicar un contrato de acero a Edgemore Iron Works, con sede en Filadelfia, para que fuera entregado en 1880. Para febrero de 1880 todavía no comenzaban las entregas de acero, a pesar de que se supone que tenían que empezar en enero. Edgemore dijo, no hay pedo. Sí, vamos a cubrir con el contrato, todo chido. Pero para noviembre del año siguiente, 1861, todavía no terminaban de entregar lo que tenían que haber entregado en el año 1880. No nos sorprende nada de esto a los mexicanos, ¿no? No. Es como funciona nuestro país. Entonces le preguntaron al presidente de Edgemore, oye, ¿qué está pasando? Dijo, es que no es mi culpa, es culpa de otro güey. Es culpa de otro contratista que se llama Cambrian Iron Company. Ellos son los que están fabricando unas barras para las armaduras del puente y no me las entregaron a mí a tiempo, por eso no te las entregan. Que yo arme si no me entregan. Ajá. Se supone que el contrato estaría completo en octubre de 1882, pero en el puente se completó hasta 1883. No hubo un recuento oficial de cuántos hombres murieron construyendo el puente, pero se estima que entre 20 y 30. ¿Es poquito? En 13 años. Para el tamaño del puente. Ajá. Sí. Y son tiempos, o sea, todavía no existe Jack the Ripper. No, todavía no. Para que se den una idea de estar haciendo esta mega obra, todavía no sale Sherlock Holmes.
Ahora, antes de la inauguración oficial, Emily Roebling fue la primera en cruzar el puente en un carruaje con un gallo. No ese tipo de gallo, Ram. En señal de victoria. En la ceremonia de apertura, Emily Roebling fue honrada con un discurso de Abraham Stevens Hewitt que dijo que el puente era, cito, un monumento eterno a la devoción sacrificada de una mujer y de su capacidad para esa educación superior de la que ha sido inhabilitada durante demasiado tiempo. Porque, pues, o sea, ella aprendió todo, pero no podía ir a la escuela. O sea, literal, no le permitían estudiar ingeniería civil. Se hizo capataz, hizo todo. Ingeniera. Ajá. Wow. La gran inauguración. Y criadora de gallos. Y criadora de gallos. O sea, no sé por qué el gallo representa un símbolo de victoria y por qué era cruzar el puente en un carruaje con un gallo, pero no lo voy a cuestionar. Ajá. Yo hubiera escogido un perico. Ella puede hacer lo que quiera, se lo merece, güey. Sí. O sea, sí, la verdad, sí. Terminó haciendo el proyecto que ideó su suegro, güey. Que lo mató un barco ferry que lo atropelló. En el pie nada más. Ajá. Está como el Jack Daniels que pateó su caja fuerte. Y se le murió. infectó el pie y se murió. La gran inauguración se llevó a cabo el 24 de marzo de 1883. Muchos irlandeses de Nueva York estaban molestos por el día elegido para inaugurar el puente porque era el cumpleaños de la reina Victoria. Pero el resto de la ciudad estaba emocionado y muchos salieron a celebrar. En el momento de la apertura, el puente de Brooklyn no estaba completo. Todavía faltaba terminar las pruebas de transporte público. Pero pues ya estaba habilitado. O sea, ya te puedes subir y están todos. ¡Ey! El presidente Chester A. Arthur llegó a la ciudad, caminó con un grupo de dignatarios por el puente, tocaron bandas, se dispararon cañones, se pronunciaron discursos y se proclamó un gran día para el comercio. Los alcaldes de Brooklyn y Nueva York se reunieron en el centro del puente. Fueron a darse la mano ahí en medio. Todo el fin de semana inaugural estuvo repleto de visitantes al puente. Todos querían pasear sobre el East River. Más de 150,000 personas lo hicieron el primer día. Pero 4 días después, el 28 de mayo, el periódico New York Tribune escribió una historia en la que estaban preocupados de que el puente tal vez ya era demasiado popular. Iba a pasar de moda, güey. Ya era too mainstream. Sí, la gente de ahora ya no está yendo a los callejones. Sí, eso ya se ¿Quién le va a dar de comer a los burros desnutridos? Es como un antro nuevo que abren y en 2 semanas ya la gente no lo quiere. Sí, ahora todos los jóvenes quieren estar en el puente, están perdiendo los valores. Y es que los trabajadores estaban preocupados de que pudiera ocurrir un disturbio porque dicen hay demasiada gente. Y también el pedo de que había es de que no había como que suficiente personal o no había gente coordinando cómo se movieran ni nada. Más había gente y ya. O sea, una multitud. El día de la decoración llegó el 30 de mayo, que era un día antes del Día de los Caídos. Este día se usaba para celebrar a los veteranos del Ejército de la Unión que habían luchado en la Guerra Civil. En la mañana estaba lloviendo, luego ya salió el sol, se puso muy agradable el día. La gente decía, vamos a caminar por el nuevo puente, vamos a ver el río. Llegó el Gran Ejército de la República, que eran veteranos del Ejército de la Unión, que eran cientos de hombres uniformados que estaban ahí para cruzar el puente el día de la decoración. Entonces, pues ellos, fue de, güey, para esto sobrevivimos, para ver este nuevo puente. Para ver el triunfo de la ingeniería. Sí, vectores sosteniendo concreto. Entonces había gente que nomás estaba ahí para ver el puente, más la gente que estaba ahí por el día festivo. Cito, la mayoría de la gente caminó hasta Brooklyn y luego se dieron la vuelta sin salir del puente. O sea, nomás literal llegaban a la orilla del puente y luego se regresaban. Simón. Miles venían de Brooklyn, regresaban de los cementerios donde se habían decorado las tumbas de los soldados o aprovechaban el día festivo para ver el puente. Todos pagaron 1 centavo por atravesar las puertas. Parecía que no había tanta gente en el puente, pero estaban inclinados a holgazanear. Y habría un espacio abierto de 15 a 30 metros y luego un atasco denso de gente. Entonces llegaban ahí y se sentaban a vivir, güey. Pues, picnic, ver el río, algo que hacer. Sí, tomarse selfies, subir historias, eso es lo clásico. No, güey, esos güeyes están en el momento, están viviendo el momento, güey. Porque no les quedaba de otra, güey. Exactamente. Unos minutos después de las 4 en punto, las cosas se fueron a la mierda cuando el ingeniero Martin había ordenado que se permitiera a los peatones usar las calzadas de ambos lados. Y muchos empezaron a hacer eso. El camino estaba lleno con una multitud que estaba moviendo lenta y constantemente en ambas direcciones. En el lado de Manhattan había una escalera y en ella convergían multitudes que se movían unos para un lado, otros para otro. Ninguno de los lados podía moverse hacia adelante o hacia atrás y comenzaron a empujarse. O sea, se quedaron atascados así de... Sí, era un chingo de gente y de repente, ¡pum!, como en el antro, cuando vas avanzando bien padre y luego se detiene y tú te urge ya entrar porque estás haciendo el baño. Sí, entonces los que están atrás empiezan a empujar, los que están adelante es, güey, no me puedo mover. Ajá. Y luego empiezan a gritarse y a hacer cosas.
Había 13 escalones divididos en 2 tramos y en medio de los 2 tramos había un área de 2 metros de ancho más o menos. Entonces están los escalones, están 2 metros y la escalera estaba estrecha, estaba rodeada por ambos lados de una cerca de hierro que formaba un pasamanos y la multitud comenzó a encontrar la manera de cómo brincarse o moverse porque pues para poderte mover. También te desesperas, honestamente. O sea, estás ahí como que apretado y todo. Pues es de, ¿qué hago? Y pues, si encuentras la manera de salirte. En grupo siempre estamos bien tontos cuando nos vamos en manada. Sí, uno se... Como las aves que se mueven así bien bonito. No. Nada, ser majestuosos. Y luego ya de repente la gente descubrió cómo podían avanzar sin pedos. Y dijeron, ok, va, todo bien, todo chido. Ya cuando todo parecía estar bien, una mujer de mediana edad que iba bajando las escaleras hacia dirección de Nueva York se tropezó y se cayó. Un policía del puente, Frederick Richards, salió a ayudarla. Ella estaba de rodillas en el tramo de en medio, en el rellano, cuando el oficial la alcanzó. La agarró del brazo y la jaló para la parte de abajo de las escaleras, pues para que no la fueran a aplastar. En ese momento, una mujer que estaba desde más arriba viendo todo, vio que una mujer estaba siendo arrastrada entre la multitud por un oficial. Iba en el minuto 10 del 15 de su selfie, güey. Andy, no te muevas, mi amor, no te muevas, faltan 5 minutos. Y en ese momento decidió que lo mejor que podía hacer era gritar. Claro. Entrar en pánico, gritar a todo pulmón. Digo, hasta cierto punto la entiendo, porque 1800 era un siglo difícil para los puentes. Mucha prueba y error, más errores que pruebas. Había puentes que se caían por todos lados. En América, en Europa, por ejemplo, en Portugal, en 1807, el puente de las Barcas se derrumbó. Iba la gente huyendo en una guerra y murieron 4,000 personas. El puente de Yarmouth en Inglaterra se derrumbó en 1845 por una de las razones más increíbles de la historia. Había un payaso. Ok. En un barril. Ajá. Iba flotando río abajo. Entonces la gente dijo, no mames, hay un payaso en el río. Vamos todos al puente a verlo. Ese fue el mejor día de sus vidas. ¿De qué mejor forma? No me imagino mejor forma de morir. Y 79 personas murieron. Porque este dolor no se trata de ese payaso, güey. Porque no hay más información, güey. Lo único que sabemos es de que había un payaso haciendo un pinche truco publicitario en un río, en un barril, y de repente se mueren 79 personas. Funcionó, güey. O sea, este payaso mató más gente que Pennywise, güey. Sí, literal. El puente Angers en Francia en 1850 provocó la muerte de 226 personas. Un puente ferroviario en Ontario en 1857 se derrumbó, murieron 59 personas. Otro puente ferroviario en 1859 en la India provocó la muerte de 70 personas. Es que eran tiempos donde... Es que, ¿qué onda? Soy zapatero, doctor, barbero, agricultor y ahora estoy empezando a hacer puentes. ¿Que les construyo un puente? Así era, ¿no? Hoy en día soy diseñador gráfico, editor, creador de contenido. Influencer. Entonces, en un puente repleto de gente, que algunos estaban muy emocionados por la maravilla de ingeniería y otros asustados porque, güey, se están cayendo puentes en todos lados, que una mujer de repente empieza a gritar. Puso en pánico a todo el mundo. Sí, puso en pánico a todo el mundo. Unos nomás estaban así con, ¿qué pedo con esta mujer porque está gritando? Y otros sí empezaron a querer salir de ahí. Dijeron, si alguien gritó es porque algo está pasando. La gente se apresuró a moverse hacia adelante. Los que estaban arriba se adelantaron. Instantáneamente, unas 3 o 4 personas en la escalera fueron levantadas por la inercia de la multitud y luego cayeron al suelo. O sea, porque de repente estás ahí y luego terminas como sardina aplastada. Sí, te aplastan y los flaquitos se van para arriba, como espinilla. Se convierten en empús. Ajá. Se escucharon gritos, gemidos y chillidos desde todas partes de la escalera. Ajá. Las personas gritaban cuando eran empujadas hacia adelante y caían. Y luego eran, las personas que estaban en el piso empezaron a ser aplastadas y pisoteadas. El New York Times dijo, cito, la escena era indescriptible. Los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres. Los hombres saltaron sobre las espaldas de los que estaban adelante de ellos y se abrieron paso por encima de la masa de cabezas y se alejaron como pudieron. O sea, están body surfing antes de que hubiera body surfing. Sí. Un hombre saltó muy alto en el aire, se adelantó en el extremo inferior de la masa humana, se levantó y corrió como un loco hacia la entrada de Chatham Street, donde desapareció en la calle. Ahora, incluso más personas se empujaban hacia adelante en la parte trasera para ver qué sucedía enfrente. Lo que causó más aplastamientos al frente.
La gente que estaba enfrente estaba llorando y rogando que lo sacaran. ¿Qué está pasando? Nos están muriendo, nos estamos muriendo porque están aplastando. A ver. Cito, una mujer corpulenta que estaba presionada contra la barandilla de hierro a un lado pedía lastimosamente ser sacada. Luego, un grupo de alrededor de 10 tipos oportunistas neoyorquinos se abrieron paso a codazos y comenzaron a robarse las cosas de la gente. Mira, están atorados. Claro. Déjale quito la cartera, déjale quito la bolsa, todo lo que tenían de valor en las manos. Yoink. Esto solo hizo que la gente entrara en pánico aún más. Sobre todo cuando los sombreros comenzaron a caer de sus cabezas y una lluvia de sombreros inundó los techos de las casas de abajo. Oh. Cito, guantes y pañuelos se perdieron a montones y no pudieron ser recogidos de nuevo. Muchas joyas fueron arrancadas de sus ataduras y hechas pedazos bajo los talones de la masa. Un hombre parado sobre otros llegó al costado del paseo, se jaló de los cables del puente y salió a la calzada. Otro joven trepó por la estructura del puente, pero su pie quedó atrapado en una abertura. Luego la multitud que se estaba ahí moviendo, balanceando y todo, lo aplastó. Así como el ferry aplastó el pie de ese güey, la multitud aplastó el pie de un güey que estaba queriéndose escapar por otro lado. ¿Dónde está Spider-Man cuando lo necesitas, Lolo? Estaba ocupado. Qué triste era. Sí. La multitud básicamente le cayó encima como un peso muy grande, le torció el pie. Al final ya casi ni podía caminar el pobre güey. Ay, pobrecito. Las personas que podían ver cómo se desarrollaba la pesadilla desde la distancia y aquellos que tenían la cabeza fría en medio del desorden comenzaron a tratar de poner orden. Fue de, a ver, hay que ponerle fin a esta estampida, hay que sacar a la gente, hay que atender a los que están siendo lastimados. Otros trataron de hacer retroceder a la multitud para evitar que aplastaran los que ya estaban en las escaleras. Los detectives Mangins, Lawson y O'Connor estaban parados platicando 10 metros debajo de la escalera cuando de repente vieron un hombre que pasó corriendo. Y pasó corriendo sin sombrero, güey. Hay que arrestar a esa persona, güey. Esa persona es up to no good. Entonces, o sea, es preocupante que ande un hombre corriendo ahí en la calle sin sombrero, güey. Yo sé cómo es un criminal. Ajá, desde que vieron un güey sin sombrero dijeron, algo no está bien. Ajá. Levantaron la vista y vieron la aglomeración. Están ahí como que platicando acá y luego de repente voltean para atrás y ven, pasa un güey que así sin sombrero y voltean así de, ay, ¿qué están pasando ahí arriba? Luego se abrieron paso a codazos entre la masa de humanos y comenzaron a separarlos. Al mismo tiempo, la gente seguía entrando por el puente a través de las puertas de Nueva York, pero el detective saltó a la calzada, corrió hacia la entrada y les gritó a los encargados del peaje que cerraran las puertas. Dijeron, güey, ya, cierran este pedo. Se está juntando la gente aquí y se están aplastando. Uno de los encargados del peaje dijo que no lo haría hasta que las instrucciones vinieran directamente del ingeniero Martin. Traen a Martin, güey. No importa. Ya sé que ya me rompieron el brazo y no puedo respirar, pero yo no soy ingeniero, necesitamos un ingeniero, güey. El detective Mangin luego corrió a la comisaría 26 en el ayuntamiento y les dijo lo que estaba pasando. Que estaba ahí cerquita, así una cuadra y fue de, necesito ayuda, güey. Ey, se está muriendo gente, necesitamos al ingeniero. Háblenle al Inge ya. Al mismo tiempo, un empleado del puente llamado Dempsey agarró un cincel y un martillo y corrió por las vías del tren. Mientras hombres y mujeres, estaban las vías del tren abajo, estaban en la parte donde está caminando la gente por un lado, güey. Eso no entiendo. ¿Qué chavos va a hacer con un cincel y un martillo? Pues empezó a pegarle a tuercas de hierro de la barandilla. Oh, para abrir un agujero y que la gente pudiera salir por ahí. Digo, hubiera perdido menos tiempo si empieza a cortar a gente. La piel es más blandita, güey. Sí, la neta, sí. Ajá. Sí, igual empezó a pegar a los pernos que estaban ahí separando, o sea, la barandilla de hierro que estaba Ajá. separando las vías donde está tomar la barandilla para que... Sí, les tumbó los pernos. Pero mientras estaba haciendo esto, había gente que le estaba cayendo encima, güey. O sea, que literal se estaba desbordando la gente desde la calzada hacia las vías. Sí, era un líquido de gente y ropa. Y por este agujero empezaron a pasar a la gente que estaba herida, güey, porque ya había muchos heridos. Así como que son los que solo intentaban escapar. Había gente que dijo, por ahí hay un agujero, pues ahí voy y por ahí puedo salir. La policía en el puente comenzó a aliviar la aglomeración reteniendo a la multitud. Cito, 15 hombres de la compañía A del 12º Regimiento marchaban por el puente en un viaje de placer y estaban a poca distancia del lugar cuando ocurrió el pánico. Saltaron para ayudar por encima de la barandilla de piedra para ayudar a la gente a brincar la barandilla para irse a las vías del tren. Algunos ayudaron a sacar a los muertos porque ya había gente muerta abajo de los aplastados. Mientras que otros ayudaron a mantener la multitud arriba que no se fueran hacia las escaleras. Ahora los empleados del puente, los policías y los conductores de carretas que andaban por ahí estaban haciendo lo que pudieran hacer para ayudar. Simón. Cuando comenzó la aglomeración, hombres y mujeres instintivamente sostuvieron a sus hijos por encima de sus cabezas. Ajá.
Yeah. Los hombres que estaban ayudando empezaron a agarrar a los niños para sacarlos de peligro. Body surf. Rock. Y luego los aventaban otra vez. Y órale, ya va a empezar otra rola. Sí, había un bouncer ahí agarrándolo. Órale, cabrón. Entonces, literal, era una cadena humana de, ahí te va un niño, güey, y el que sigue. Y así se los iban pasando hasta que estuvieran a salvo. Luego empezaron a sacar a mujeres y hombres de la pesadilla de esta misma manera. Algunos tenían la ropa hecha a garras, otros estaban gravemente magullados y sufriendo. Si bien la mayor parte del aplastamiento había ocurrido en la escalera, en la parte superior también hubo un gran aplastamiento de personas. Había gente que estaba gritando, o sea, que estaban muy... Se sentir horrible. Sí. Cito, hombres y mujeres gritaron, por el amor de Dios, sálvanos. Otros gritaron órdenes para que la multitud retrocediera. ¡Traigan al Inge! Se tiraron sombreros, bastones, sombrillas y paquetes. Las mujeres parecían indefensas, mientras que los hombres, que deberían haber actuado mejor, se pararon gritando, demasiado desconcertados para subirse a las vigas cuando tuvieron la oportunidad. O sea, el periódico le está diciendo, a ver, hombres, ustedes no valen verga, la neta. Sí, todos de fuck it. Básicamente fue, entiendo que las mujeres griten en pánico, pero ustedes... Es que esos güeyes que escriben, güey, nunca les tocó que les hicieran bolita en la secundaria o en la prepa. Y estará mero abajo y se siente bien culero. Sí. Otra cita de otro periódico, cito, la primera persona que salió fue una mujer robusta que vestía un vestido azul. Fragmentos del vestido colgaban de la cintura, pero cada partícula de la ropa de la cintura para abajo había sido despojada de su persona. Por extraño que parezca, la mujer solo resultó herida levemente y el caballero que la acompañaba escapó con la pérdida de su sombrero. Muy bien. Solo perdió su sombrero. Nada más. Que digo, es toda su civilidad, pero está vivo. Sí, o sea, llegó una mujer. Básicamente esa mujer inventó la minifalda sin querer ahí. Y el otro güey inventó andar sin sombrero, güey. Sacaron a un niño pequeño cuyas piernas estaban gravemente lastimadas, pero él nomás estaba gritando, salven a mi papá, salven a mi papá. Entonces de repente sale un señor de la multitud, lo ve y le dice, mijo, lo agarra, lo aprieta, luego lo abraza, le da un beso en la frente y se lo lleva en pánico para que lo atienda un doctor. ¿Sí salvó el papá? Simón. Ok. Y al igual que muchos de los que fueron liberados, salieron corriendo, o sea, estaban huyendo, no sabían qué pasó. Ellos nada más sabían que no querían estar ahí, güey. Entonces la policía, los reporteros estaban tratando de hablar con la gente, pero literal estos estaban saliéndose del puente porque creían que se iba a caer, güey. Ajá. Sí, estás pensando que viene una tragedia enorme. Sí, se va a caer el puente. Una señora que no se fijó. Por una señora que vio a un policía ayudando a otra, creyó que la estaba madreando, que la estaba jaloneando y gritó. Cuando finalmente todo se calmó, los primeros rescatistas que llegaron a la mitad de las escaleras encontraron a gente muerta y gente moribunda. Había gente que había sido aplastada de una manera tan culera que estaban sangrando de los oídos y la nariz y de los ojos. Ajá. El New York Sun reportó, cito, 4 hombres, un muchacho, 6 mujeres y una niña de 15 años estaban completamente muertos o murieron en unos momentos. Habían sido encontrados en el fondo del montón. Los cuerpos estaban apilados o sea, era como una lasaña de 4 capas. Ajá. O sea, eran... Como Jonestown. Ajá. La mayoría eran mujeres. Los cuerpos fueron colocados sobre la calzada y los heridos contra los parapetos. Los vagones llevaron a la gente a los hospitales antes de que llegaran las ambulancias. Y familiares y amigos de los heridos corrían junto a los vagones llorando, sollozando o gritando de desesperación. A una mujer no tuvieron otro remedio más que subirla a un carrito de supermercado y llevarla al hospital. Pero cuando llegó, ya estaba muerta. Se ve bien bonita la escena de una señora en un supermercado si no estuviera muerta. O sea, es que también, o sea, Jackass por lo regular te subías el carrito antes de partirte la madre. Antes de partirte la madre, ¿no? Cuando ya te la habías partido, sí. Los bomberos llegaron para ayudar a los heridos y también para ayudar a contener a toda la gente que estaba nomás de chismosa. Los hombres adultos lloraban mientras veían a la gente que estaba herida o veían a la gente retirar los cadáveres. Y entre lloriqueos pedían noticias de la gente que no podían. O sea, estás entre la multitud, pasa este pedo en 15 minutos, güey. Y ibas tú con alguien y de repente no lo ves y no sabes si está muerto, no sabes qué pedo. Entonces están desesperados. Sí, güey, no sabes si traes puesto su sombrero, güey. Imagínate toda la gente que nunca había visto a su amigo o a su pareja sin sombrero, güey. Entonces ahora tienes que buscar ahora a alguien con información nueva sobre su cara que no tenías antes. Sí. Cito, a su alrededor se encontraban mujeres que habían pasado por la aglomeración con poco o ningún daño en sus personas, pero cuyos vestidos, incluso ropa interior, colgaban hechos jirones y cuyos sombreros estaban destrozados o perdidos por completo. Todos los artículos que reportaban sobre esto reportaban sobre los sombreros, güey. Sí, es que era como perder tus calzones.
Una mujer que tenía un corte en la pierna estaba llorando porque había perdido un chal negro. Solo se fue después de discutir con la policía durante mucho tiempo. De que ella dijo, sí estoy sangrando y todo, pero ¿dónde está mi chal? Es claro, güey. Todos los que habían estado en la aglomeración tenían abrigos o camisas rotas o sombreros perdidos. Los niños también tenían la ropa hecha garras o de plano se les había roto ya. Y al día siguiente salió Sarah McLachlan así de, tenemos 5,000 sombreros aquí que perdieron a sus dueños. Ayúdenos a encontrarle su dueño. Estaban cubiertos de polvo, de suciedad, mientras algunos tenían manchas de sangre en la ropa de la gente que había sido aplastada cerca de ellos. Pasaron 45 minutos desde que empezó el desmadre hasta que fueron retirados todos los muertos y heridos del lugar. Que digo, es bien poquito tiempo, güey. O sea, sí. Aún había un chingo de gente ahí curioseando y quedaban pues ahí manchas y cosas todavía. Cito, el paseo marítimo y las escaleras estaban llenos de todo tipo de cosas perdidas por la gente. Había muchas manchas de sangre en los escalones. El forro de seda de un sombrero estaba lleno de sangre. Sombreros de hombres y mujeres yacían en profusión. Estaban desgarrados y arrugados. Las cintas y las plumas fueron arrancadas de los sombreros de las mujeres. Oh, the humanity. También hubieron muertos, pero los sombreros. Wow. 2 zapatos yacían cerca de la barandilla en el lado sur del paseo marítimo. Y eran de charol. Cientos de broches y botones para el cabello estaban esparcidos por todos lados. No, las greñas. Toda la masa de gente fue arrastrada hacia el ferrocarril después de que hubieran recogido lo que les pertenecía, porque también estaban desesperados buscando sus broches para el pelo. 1 hora después del aplastamiento, la única señal de que algo había ocurrido era la abertura en la vía férrea de hierro que fue a tumbar el güey cuando se fue con el martillo del cincel, por el que habían pasado personas y cuerpos. 13 murieron y un número desconocido resultó herido. Se culpó de la tragedia a la administración del puente por no haber puesto miembros de la fuerza policial en lugares estratégicos para mantener a las multitudes en movimiento. Ajá. Esto se convirtió en una práctica estándar para los oficiales uniformados ya después de aquí. O sea, ya era, a partir de ahora tiene que haber un oficial en las áreas donde se pueda aglomerar la gente para que no se aglomere la gente. En nuestra defensa como seres humanos no había forma de saber. Es como... Claro. Sí. Así vamos aprendiendo. Sí, o sea, si se muere el niño, pues ya ves que pedo con el pozo. ¿No? Ajá. Y la gente empezó a cuestionarse si era buena idea o no tener un puente colgante. No se cayó el puente. Eso la ingeniería estuvo... No se cayó el puente, pero se murieron 13 personas. ¿Será seguro pasar por ese puente? Así que el año siguiente, P.T. Barnum ayudó a tranquilizar al público sobre la seguridad del puente mientras publicitaba su circo al encabezar un desfile de 21 elefantes. ¿21 elefantes? Jumbo the Elephant. Jumbo y otros 20 elefantes cruzaron el puente de Brooklyn. Ajá. Cruzaron el puente de Brooklyn, güey. Nada más para que la gente viera que el puente no se cae. El pedo es una persona que grita sin tener que haber gritado. Ajá. Pues la gente. Las preocupaciones sobre la seguridad del puente de Brooklyn surgieron durante el cambio de siglo. En 1898, los atascos de tráfico debido a un caballo muerto hicieron que uno de los cables de la armadura se pandeara un poco porque se juntó todo demasiado el peso. Ajá. Hubo preocupaciones más significativas después de que se rompieron 12 cables de suspensión en 1901. Pero una investigación no encontró otros defectos. Los cables fueron reemplazados. Eran de los cables culeros que puso el güey que se embolsó dinero. Duraron casi 10 años. Ajá. El puente de Brooklyn se destaca como uno de los avances de ingeniería más notables, si no es que el más notable de su siglo. En 1890, debido a la popularidad del puente, hubo propuestas para construir otro sobre el East River entre Manhattan y Long Island. El puente Williamsburg se abrió río arriba en 1903, conectando a Williamsburg y Brooklyn con el Lower East Side de Manhattan. A esto le siguió el puente de Queensboro entre Queens y Manhattan en 1909 y el puente de Manhattan entre Brooklyn y Manhattan en 1909 también. Entonces, desde que abrieron el puente de Brooklyn hasta, o sea, en un periodo de 26 años, se construyeron todos los puentes que siguen hasta ahorita. Wow. Incluyendo el de Brooklyn. Que nomás le están dando mantenimiento. Ajá. Después del proyecto de Brooklyn, Washington Roebling y su esposa vivieron en Troy, Nueva York, desde 1884 hasta 1881, para que su único hijo, John Roebling II, asistiera al Instituto Politécnico Rensselaer. Cuando su hijo se graduó, se regresaron a Trenton, Nueva Jersey. De 1902 a 1903, Washington se desempeñó como presidente de la Asociación de Alumnos de Rensselaer. Su esposa Emily murió en 1903 de cáncer de estómago. Roebling se volvió a casar en 1908. Su sobrino,
que se llamaba igual que él, Washington Augustus Roebling II, nacido el 25 de marzo de 1881, hijo de su hermano Charles Roebling, se hundió con el Titanic en 1912. Oh my... Esta familia, güey, es mala suerte en todos lados a los que van. Ey, no se acerquen a cuerpos de agua, ¿ok? Cuerpos de agua, no. Esta familia no, ni a la alberca, güey. Es más, ni pongas tina en tu casa nomás para estar seguros, güey. Déjate cuento la historia de la familia. Todo empezó con el tatarabuelo que lo atropelló un pinche barco. Ok, huerco, quita esa tina. Y tenía otro sobrino que era de hermano del que se murió, que era Carl Gustavus Roebling, que era el que estaba a cargo de la compañía de John Roebling Sons, que sigan haciendo cosas para puentes. Le cayó una nube encima y se ahogó. No sabemos cómo murió, pero también murió repentinamente en 1921. Güey. Cuerpos de agua, güey, cuerpos de agua. Ajá. Así que Washington volvió a ser presidente de la compañía a sus 84 años. Murió en 1926 después de estar en cama 2 meses a sus 89 años. Nice. A la empresa de Roebling, John Roebling Sons Company, se le atribuye el mérito de ser el contratista de cables para el Golden Gate en San Francisco, que se construyó entre 1933 y 1937. El puente Golden Gate fue y sigue siendo también una maravilla de la ingeniería, y los Roebling póstumamente dejaron su huella ahí también. Oh. Y pues esa es la historia del puente de Brooklyn y la estampida del puente de Brooklyn. Sí. Que todo pasó nomás porque una señora de repente gritó. ¿Qué está pasando en conciertos? Sí, güey. A cada rato pasa, o sea, digo, ha habido muchas tragedias en las que una multitud entra en pánico y hay aplastamientos y hay... A mí me ha pasado de que te da ese miedo cuando empiezan a aplastar en conciertos o en bares que tienen entradas muy angostas. No puedes hacer nada. Sí, es horrible. Feo. Sí, hay varios videos que te explican cómo literal se empieza a comportar como un fluido la masa de gente. Sí, te empiezan a mover así. Ajá, y no hay... Y luego sales como espinillas si tienes suerte. Háganse delgadillos así. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 184 de The Dollop, The Brooklyn Bridge Crushing. Si viven por allá en Nueva York, todo está bien con los puentes. No pasa nada. Ajá. Nomás hay que darles mantenimiento porque, curiosamente, los puentes que siguen ahorita intactos, que no han tenido pedos de infraestructura graves, son los más viejos, güey. Los puentes que se han construido los últimos 50, 70 años son los que se han caído, o los que han tenido pedos estructurales, o los que no han durado. La gente se burla, pero mira, infrastructure, todos los países lo necesitan. Sí, la inversión en infraestructura es importante. Da trabajos. Y aparte es importante no andar haciendo sus mamadas de vamos a ponerle material más barato, güey, y nos quedamos con lana. Porque luego pasan cosas como... Se aguanta el pinche metro ahí, se aguanta, güey. Sí, güey, no va a pasar nada, tú. No pasa nada. Mira, yo vi un video de cómo reparar las grietas. Arriba de un techo, güey. No, o sea, yo vi un video de cómo reparar las grietas ahí con Maruchan, güey. Le ponemos Maruchan. Con la loca y listo, las lijas. Ajá, y con eso la pintas del mismo color y ya, güey. Ya está. Ahí está. Recuerden que los pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Batiablo. Y pues si no conocen su historia, están dispuestos a perder su sombrero en una multitud. Qué triste, güey.